Debemos tener en cuenta dos elementos muy importantes: nuestro botón de enlace que presionamos con la mano izquierda y el volante que giraremos con la mano derecha para así dar el largo de puntada. La longitud de puntada se puede ajustar de forma variable, de un rango de 1.5 a 4.5, como podemos observar para este modelo de máquina. Mantenga presionado el botón de enlace con la mano izquierda y gire el volante en sentido de las manecillas de reloj para aumentar puntada. Aquí vamos a aumentar el máximo de puntada, 4.5. Notará que el botón de enlace se sumerge más y que en ese punto máximo se traba. Vamos a ensayar. Manteniendo presionado el botón de enlace con la mano izquierda y girando el volante en el sentido opuesto a las manecillas de reloj, vamos a disminuir puntada. Vamos a trabajar 1.5, probamos. Ese sería 1.5, como se dan cuenta, tenemos otra muestra. Vamos a ir aumentando. Ahora vamos a aumentar nuevamente. Vamos a 2 milímetros, probamos. Vamos a 2.5. Nuevamente. Vamos a 3 milímetros. Aumentamos. Vamos a 4 milímetros. Girando el volante en sentido de manecillas de reloj. Y por último vamos a 4.5, que sería el máximo de puntada en esta máquina. Pueden observar. Para ajustar la relación de alimentación de diferencial, afloje la tuerca 2 y mueva el indicador 1 hacia arriba o hacia abajo. Para estirar la tela, movemos el indicador hacia arriba. El avance del diente de arrastre y diferencial cambia. El punto medio, el avance va a ser parejo, realmente no nos va a afectar mucho en la tela. Aquí ya pues, lo que se cambia es el largo de puntada, pero con relación al diferencial no vamos a tener ningún cambio. Para juntar la tela debemos mover el indicador hacia abajo. Igualmente, como recomendación, siempre debemos estar muy atentos a la presión del pie prensa tela. Si es material delgado, apretamos; si es material grueso, soltamos. Como se dan cuenta, el avance cambia. Nuevamente, para juntar la tela, movemos el indicador hacia abajo y apretamos la tuerca. Bien, aquí vamos a trabajar sobre un material delgado, entonces como recomendación debemos dar presión al pie desde el tornillo. Vamos con nuestro ensayo de costura. Vamos a ver qué tal trabaja la máquina sobre este material. Podemos observar, tiende a recogerse un poco, pues en este material no se ve mucha la diferencia. Vamos a ver. Para estirar la tela, movemos el indicador hacia arriba de esta manera y apretamos la tuerca. Igualmente, como mencionamos, debemos tener en cuenta la presión del pie. Si es material delgado, apretamos; si es material grueso, soltamos. Vamos con nuestro ensayo de costura. Queda de esta manera. Y aquí podemos observar la diferencia de ambas. Sería esta. Nuevamente, para juntar la tela, movemos el indicador hacia abajo y apretamos la tuerca, teniendo en cuenta la presión del pie. Vamos a ver qué tal trabaja. Se tiende a rizar un poco. Y esta sería nuestra puntada sobre este material. Nuevamente, para estirar la tela, movemos el indicador hacia arriba y vamos a hacer nuestro ensayo de costura. Este es un material licrado, como pueden observar.
Amigos del canal, esto sería todo con respecto al ajuste de longitud de puntada y diferencial en la máquina Interloop. Nos vemos en un próximo tutorial.